Tiempo de esta historia que van a ver ahora en su pantalla y que vamos a comentar enseguida con nuestro David González. Fíjense en el titular porque no tiene ningún desperdicio, amigos de este diario. Es sobre Jeremy, fíjense en el titular de la historia que vamos a contarles ahora y de la que vamos a hablar. El caso Jeremy Vargas, el famoso Jeremy Vargas, amigos, la instrucción se amplía 6 meses más. Al niño canario se le perdió la pista hace 18 años ya, David González, que se perdió la pista de este niño del que no se ha vuelto a saber desapareció nada. Ahora en marzo del se amplía 2007. 6 meses más. ¿Para qué hay que ampliar 6 meses más? En un caso ya tan antiguo, digamos. Bueno, pues te cuento, el caso se daba por cerrado ya, bueno, de hecho consideran los investigadores que está en lo que se conoce como una vía muerta, pero judicialmente en nuestro país la instrucción oficial de algo, de una desaparición, no se da por cerrada hasta 20 años después de haber sucedido los hechos que presuntamente han provocado la desaparición. En este caso fue en marzo de 2007 la desaparición del pequeño, y a finales de 2024 se solicitó una ampliación de la instrucción, del periodo de instrucción, por 6 meses más. Esto acabó en el mes de marzo, hace unas semanas, y tanto la Fiscalía como la acusación, iba a decir popular, no, la acusación particular, solicitaron que se ampliara, porque, bueno, según el reglamento, estas cosas se suelen hacer de año en año y no cada 6 meses. Es verdad que, bueno, lo que llama la atención es que ha sido no solo motivado por la acusación particular, que es lógico, es la familia del desaparecido, sino también por la Fiscalía, que, bueno, lo que viene a decir esto es que hay que seguir instruyendo por si alguna pista que indicara que ha sido de Jeremy Vargas. Lo cierto de esta historia es que la vía muerta se pierde en una persona muy concreta, en Antonio Ojeda el Rubio. Ahí le tenemos también, ahí le citas también Sí. esa información, Antonio Ojeda el Rubio. Sí, es un personaje siniestro absolutamente, que bueno, su historia, para lo que tiene que ver con Jeremy, arranca 5 años después de la desaparición del pequeño. Él estaba en 2012 cumpliendo una condena por abusar de un niño de 9 años en la cárcel de Algeciras. Y en la cárcel de Algeciras él comenta que sabe qué es lo que había pasado con Jeremy. Más allá de eso, a un compañero de celda le comenta que es que, bueno, la frase que utiliza es muy, muy desagradable, porque dice: se complicó el asunto y le tuve que desaparecer. Hablando de lo que todos expresión pensamos. bastante siniestra, Sí. Bastante siniestra. Lo peor de todo es que él comentaba que se dio cuenta que el niño se ponía azul, y que se ponía azul, esto ha trascendido ahora, por un supuesto problema de salud de Jeremy, que tiene un nombre concreto, ahora mismo no lo recuerdo, que cuando te falta oxígeno en la sangre, se te pone de color azul la piel, como diríamos popularmente, te amoratas la piel. Bueno, lo que ocurre con este hombre es que la familia dio veracidad a este testimonio. Él dijo: bueno, si conoce este detalle de nuestro hijo, que no había trascendido, esto es que seguramente él está detrás de esta desaparición. ¿Qué ocurre? Que él declaró luego ante la Guardia Civil que no era verdad, que él... Pero bien, esa expresión tan siniestra es que le asesinó... Él dice que no. Él lo que sigue manteniendo a día de hoy, Antonio Ojeda el Rubio, es que él sí que sabe lo que pasó con el menor, pero que no tuvo nada que ver. Él habla en todo momento de que vio como un hombre y una mujer se lo llevaron. Eso es lo que él mantiene. Quiere decir que en diciembre de 2024, hace 4 o 5 meses, Itaiza Suárez, que es la gran heroína de esta historia, que es una madre que lleva años reclamando, luchando para que no se olvide el caso de su hijo, porque es verdad que, bueno, que ha caído, como decimos, en vía muerta. Itaiza se presentó en la casa de Antonio Ojeda, en la casa del hombre que presuntamente hizo desaparecer a su hijo, para reclamarle: dime de una vez la verdad. Y él se enfrentó a ella, le dijo: tú eres la culpable de que esto no se investigue porque te has obcecado en... Tal cual, se lo dijo así, Claro. Porque te has obcecado en mí, y le mantuvo de nuevo la versión: yo vi que un hombre y una mujer se lo llevaron. No hay pruebas concluyentes que apunten a este señor, más allá de la confesión que hizo con un compañero de celda en la prisión de Algeciras, y por eso se considera que está en vía muerta. Hay que decir que desde el inicio de este caso coincidió en el tiempo, meses después de su desaparición, con la desaparición de Madeleine McCann. Y es verdad que hay los medios de comunicación como que abandonamos un poco a caso de Jeremy Vargas, y tenía más espectacularidad, no voy a decir morbo porque no me gusta la palabra, pero sí que tenía más espectacularidad el caso de Madeleine. Yo en un par de ocasiones, hace años, cuando trabajaba en otro medio, en el Cierre Digital, entrevisté en un par de ocasiones a
a Itaisa, a la madre de Jeremy. Ujú. Por un lado, a mí me encontraba una mujer desesperada en el sentido de haber perdido la esperanza de encontrar con vida a su hijo, que si estuviese vivo tendría 25 años. Claro. Ella había asumido que su niño ya no estaba, pero su lucha era quiero saber qué ha pasado. Claro, es que es muy duro Claro, esa incertidumbre tan brutal, tan angustiosa, es no no saber, cerrar un capítulo. Es claro, no cerrar. no Ella hay me un dijo una cuerpo, no frase. hay un cuerpo que te certifique qué Y ha ya no un pasado cuerpo, ahí. sino un final de la historia, es decir, bueno, sé que ha fallecido en las circunstancias que sean, seguramente terribles, pero ella me decía, yo necesito, en concreto, me utilizó una palabra muy concreta, dice, yo necesito ponerle punto y final a la historia. Y a partir de ahí es lo que los psicólogos llaman hacer el duelo. Es cierto, ella también me confesaba en la entrevista que aunque lloraba mucho, me dijo, yo todavía no he llorado como que mi hijo estuviese muerto, porque le podía más la fuerza de decir, necesito pelear Que hay porque un esto hilo de siga. esperanza, ¿no? Hay un hilo de No tanto el esperanza. hilo de esperanza en verle, sino el hilo de esperanza en lo que decíamos, llegar a ese punto final. En fin, hasta 2027 no, no se cerrará definitivamente el caso. Y se puede cerrar en falso, sin haber Bueno, hay resuelto el tantos caso. casos, por desgracia, Claro, sí, claro. sí, sí. Pero es verdad que es una buena noticia para la familia que al menos se prorrogue 6 meses la instrucción, porque quiere decir que no se va a dejar de investigar. También hay que decir que aunque se cerrase la instrucción, legalmente hasta 2027, si apareciese algún dato. Se puede reabrir. Sí, 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 porque en España son 20 años la fecha de prescripción de los presuntos delitos. O sea que bueno, ahí está ese último hilo de esperanza de estos próximos 2 años, pero claro, la fecha cada vez está más cercana. ¿Cómo fue Sería esta marzo. historia en sus orígenes? Para ponerlo en contexto ya, ¿qué pasó con este niño? Jeremy desapareció de repente un día Sí, él y era no se ha vuelto de a, un no se ha vuelto a pueblecito saber nada, de ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, vecindario se llama, pueblecito muy pequeño, y bueno, pues la vida rural todos sabemos cómo es, los que somos de pueblo lo conocemos, los niños juegan, están en la calle, hacen mucha vida en la calle, mucho más que aquí en las ciudades, y el niño pues estaba en la calle y desapareció, se le perdió la pista, se inició como ocurre en estos casos, los padres, los adultos, los cuerpos de seguridad del Estado que están en la cercanía, que en este caso es la Guardia Civil, iniciaron una batida de búsqueda, pero es que al niño dio la sensación de que bueno, como se suele decir vulgarmente, se lo ha tragado la tierra, y es cierto que no hemos vuelto a tener ninguna constancia. Todo parece indicar que el niño sufrió un secuestro y que, bueno, que alguien le hizo desaparecer hasta tal punto de que no hay vestigio físico No ha del habido menor. ningún vestigio jamás de él, ¿no? En estos ya muchos años. Que de verdad lleve a la investigación a un camino no cerrado, no. Sí que es verdad que muy al inicio de la historia declararon varios testigos de los últimos que vieron a Jeremy Vargas y parecieron encontrar alguna imprecisión entre los testigos, lo cual no tenía más explicación que es que a veces la memoria fuerza recuerdos, así lo dijeron, que es que bueno, estaban muy mediatizados por la historia del menor y a lo mejor le dieron demasiada importancia a según qué cosas que vieron. La única evidencia es que en 2012 pensaban que bueno, que había una posibilidad de saber que el pequeño, por desgracia, se podía haber encontrado con este desgraciado, con Antonio Ojeda, el rubio, pero más allá de su confesión a un compañero de celda, no hay nada. De hecho, uno de los investigadores dijo una frase muy interesante sobre esto. Decían, ¿cómo a pesar de que él haya confesado bueno, pues no se le imputa por esto? Y él dijo una frase muy elocuente, es que para ser culpable no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo y demostrarlo, y una confesión, si no hay elementos con una carga probatoria importante, no sirve de nada. Y además, confesión que hay que decir, supuestamente hizo a un compañero de celda, es la versión del compañero de celda, y esto hay que decirlo por más repugnante que nos parezca el tipo, que él luego ante la Guardia Civil mantuvo la otra versión. Él sí que mantiene, y lo sigue manteniendo a día de hoy, que vio quién se llevó al pequeño. No. Lo cual tampoco, en fin, quiere decir que es que más allá de este lío, en el caso de creernos su versión, tampoco colaboró con la investigación. Bueno, pues el tremendo caso, ¿eh? El tremendo caso de Jeremy Vargas y esta última noticia que nos ha explicado a fondo con todo el contexto que tiene esto ya de nuestro David González. Jeremy Vargas, van a ver la noticia que les hemos contado, ahora se ampliará 6 meses en una instrucción que ya es larguísima, de muchos años, pero que nunca, nunca perderemos la esperanza de que se pueda saber algo, sobre todo los padres y esa madre que sigue desesperada, queriendo cerrar un capítulo negro de su vida y la de su niño, Jeremy Vargas. Es diario, es noticia.